En este vídeo veremos el desarrollo embriológico del sistema urinario. Antes de hablar de la embriología, es importante repasar el sistema urinario completamente desarrollado. Este estará compuesto por los riñones, los uréteres, la vejiga y la uretra, que en el caso de los varones tendrá una mayor longitud, en comparación con la uretra femenina. También es importante recordar que el riñón estará compuesto por unidades funcionales que son las nefronas. El desarrollo del sistema urinario comienza en la tercera semana del desarrollo, cuando debido a la gastrulación se forma el mesodermo, que al segmentarse dará los gononefrotomos o mesodermo intermedio, que está ubicado entre las somitas y el mesodermo lateral. A la cuarta semana estos migran, ubicándose detrás de la pared dorsal de la cavidad peritoneal, a cada lado del meso dorsal y pasan a llamarse crestas urogenitales. Estas se dividen en dos porciones, una interna denominada cresta genital y otra externa llamada cresta urinaria. La cresta urinaria, que se extiende desde la porción del esófago hasta la cloaca, se dividirá a su vez en tres porciones, que de cefálico a caudal son, los pronefros, los mesonefros y los metanefros. Los pronefros y los mesonefros formarán los riñones transitorios, y estas porciones están atravesadas por el conducto de Wolff, que es un conducto mesodérmico que termina desembocando en la cloaca y a partir de la quinta semana desembocará en el seno urogenital. Además, antes de desembocar, el conducto de Wolff genera el brote ureteral que ingresa en el metanefro. Es importante recalcar que el conducto de Wolff en el embrión masculino terminará formando el epidídimo, conducto deferente, conducto eyaculador y las vesículas seminales. Mientras que en el embrión femenino el conducto de Wolff involuciona sin formar ninguna estructura. En esta diapositiva podemos observar entonces un embrión de tercera semana, con los gononefrotomos y luego observamos cómo estos migran de ubicación y se dividen en la cresta genital y urinaria, y a su vez la cresta urinaria se divide en pronefro, mesonefro y metanefro. Ahora veremos el desarrollo de cada una de las porciones de la cresta urinaria, comenzando con aquellas que formarán los riñones transitorios. Iniciando con los pronefros, estos se encuentran ubicados en la región cervical del embrión. Y en su mesodermo se formarán túbulos transversos que se denominan túbulos pronefricos, que por su extremo lateral desembocan en el conducto de Wolff. Finalmente los pronefros empezarán a involucionar durante la cuarta semana, en sucesión cefalocaudal. Con respecto a los mesonefros, estos se encuentran ubicados en la región torácica y lumbar alta del embrión. En su mesodermo se forman túbulos transversos, denominados túbulos mesonefricos, que por su extremo lateral desembocan en el conducto de Wolff, y por su extremo medial generan una cápsula de Bowman asociada a un glomérulo, cuya arteriola aferente proviene de una arteria segmentaria lateral, rama de la aorta. Mientras que la arteriola eferente se ramifica, irriga los túbulos mesonefricos y termina drenando en una vena tributaria de la vena subcardinal. Además entre la cápsula de Bowman y su desembocadura en el conducto de Wolff. Los túbulos mesonefricos formarán los túbulos contoneados proximal y contoneado distal. Finalmente los túbulos mesonefricos en el embrión femenino involucionarán, mientras que en el embrión masculino formarán los conductillos eferentes. Otro detalle, es la formación de dos ligamentos, el ligamento diafragmático, que conecta el extremo cefálico del mesonefro con el diafragma y el ligamento inguinal, que conecta el extremo caudal del mesonefro con el pliegue genital. Cuando el mesonefro involuciona, estos ligamentos se transfieren a la cresta genital, que se convertirá en el futuro testículo u ovario. Y esos ligamentos pasarán a ser en el embrión masculino el ligamento suspensorio del testículo y el gubernaculum testis. Y en el embrión femenino el ligamento suspensorio del ovario y el gubernaculum ovarii. Con respecto a los metanefros, estos están ubicados en la región lumbar baja y sacra del embrión. Y va a ser invadido por el brote ureteral, que es una evaginación hueca del conducto de Wolff. El brote ureteral por su extremo proximal terminará dando origen a los uréteres. Y por su extremo distal se introducirá en el metanefro y empezará a ramificarse, generando la pelvis renal, los cálices mayores, cálices menores y los túbulos colectores. ¿Y cómo termina formándose la nefrona? Esta se formará por inducción recíproca entre el extremo ciego del túbulo colector y las células metanéfricas, que generarán un islote macizo, que luego se ahueca para formar una vesícula que finalmente se alarga y adquiere la forma de S, que terminará formando la nefrona. Con respecto a las arterias que formarán el glomérulo, estas vendrán en un principio de la arteria segmentaria lateral, sin embargo a medida que el riñón asciende, lo irrigarán arterias segmentarias laterales más cefálicas,
hasta que finalmente lo irriga la arteria renal. La sangre drenará hacia la vena renal, derivada de la vena subcardinal. Con respecto a la formación de la vejiga y uretra, primero tenemos que hablar de la cloaca, la porción más caudal del intestino primitivo, que en la quinta semana quedará dividida en el seno urogenital y ano rectal por el tabique urogenital. Al seno urogenital terminará desembocando el conducto de Wolff acefálico y los brotes ureterales a caudal. Para que luego se invierta la desembocadura de ambos, desembocando el conducto de Wolff a caudal y los brotes ureterales a cefálico. La incorporación del conducto de Wolff y los brotes ureterales a la pared dorsal del seno, sumado al desplazamiento de la desembocadura, genera en el dorso del seno una zona triangular de mesodermo, que luego será tapizada con endodermo que se denomina trígono vesical. Con respecto al seno urogenital, este quedará dividido en tres porciones, que de cefálico a caudal se denominan, vesicouretral, pélvica y fálica. A su vez la porción vesicouretral estará dividida en una porción cefálica que generará la vejiga, y una porción caudal que en el embrión masculino formará la mitad superior de la uretra prostática, y en el embrión femenino la uretra completa. La porción pélvica formará la mitad inferior de la uretra prostática y la uretra membranosa. Y la porción fálica terminará formando la uretra peniana. Excepto en su extremo más caudal que será formado por el ectodermo. Para repasar entonces podemos decir que el riñón y el uréter derivan completamente del mesodermo intermedio. Y que la vejiga y la uretra tienen un doble origen embriológico, por un lado el endodermo del seno urogenital formará el epitelio, mientras que el mesodermo esplácnico terminará formando el tejido conectivo y muscular. En el caso de la uretra peniana su extremo más caudal, derivará del ectodermo. Para terminar, hablaremos sobre las funciones del sistema urinario en la vida prenatal. En el caso de los pronefros, estos no llegarán a producir orina. Los mesonefros, producirán orina durante un corto periodo. Y los metanefros, que terminarán formando los riñones definitivos, producirán orina a partir del tercer mes. Llegan a producir, poco antes del nacimiento, unos 500 mililitros de orina sin desechos, que se vuelcan a la cavidad amniótica formando parte del líquido amniótico.